lo que hoy es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene antecedentes históricos muy fuertes. Y me parece a mí que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación recoge en los años 70 toda esa experiencia, toda esa lucha heroica que los maestros, que los ferrocarrileros, que los estudiantes en el 68, que los electricistas desarrollaron en México. Y me parece a mí que toda esa historia de los maestros mexicanos en la lucha social por la mejoría de sus condiciones de vida y de trabajo, de esos años, y todo el peso de la represión que se vivía y que se sigue viviendo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a través de líderes vendidos, de líderes corruptos, de líderes al servicio del Estado mexicano, hicieron que el maestro en 1978-79 tomara la iniciativa nuevamente de identificarse dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con una organización distinta, que se reconociera en el país, que aglutinara la protesta nacional de los trabajadores de la educación en el país y que hiciera frente a esas políticas del Estado dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se inicia con una protesta muy legítima de los trabajadores de la educación del sureste de la República Mexicana. En aquellos tiempos, de los 70, los maestros vivían en el país una fuerte represión a través del control caciquil charro, pero además del control que las estructuras oficiales de la Secretaría de Educación Pública tenían sobre los maestros. Todas las políticas del Estado eran instrumentadas dentro del sindicato de maestros a través de los supervisores, a través de los jefes de sector, a través de los directores que estaban al servicio de las políticas del Estado y del sindicato charro. La Coordinadora Nacional empieza a dibujarse a través de la lucha de los maestros de Tabasco, de Chiapas, principalmente, ¿sí? Porque en esos estados de la República se estaba dando una disminución de sus condiciones de vida y de trabajo y decidieron protestar y que llamaron al país para voltear sus ojos al sureste y nosotros, ¿no?, que ya éramos en aquel tiempo una corriente pequeñita en 1978 en Oaxaca, pero que asistimos a ese evento importante de fundación de la coordinadora, la Unión de Trabajadores de la Educación. Oaxaca despierta al movimiento nacional en mayo de 1980. La coordinadora ya tenía casi 2 años de existencia, pero los primeros dirigentes de la sección 22 de Oaxaca fueron algunos de militancia priista, ¿no? Que con esa formación política ellos estuvieron muy fuertemente oponiéndose a que Oaxaca se incorporara a la coordinadora nacional. Así que Oaxaca estuvo peleando fuerte desde abajo en sus instancias de base para que ingresáramos a la coordinadora nacional. Y no fue sino hasta 1983 cuando ganamos el Congreso Seccional, el primer Congreso Seccional Democrático en Oaxaca, cuando se toma la decisión de incorporarnos a la coordinadora nacional. Se realiza una consulta de base aquí en Oaxaca, se le pregunta a los maestros si estamos de acuerdo en ingresar a la coordinadora nacional y la respuesta de los maestros fue contundente. Que en los años 80 se dan los combates más fuertes de la coordinadora nacional a nivel nacional contra el charrismo sindical, ¿sí?, contra el Estado mexicano, llegando al grado de movilizar a casi todo el país en Oaxaca. Fueron los años de confrontación muy fuerte con la política del Estado, con los charros del Sindicato Nacional de Maestros, que venía confrontándose muy fuerte aquí en Oaxaca con pistoleros, asesinos a sueldo, matones del Sindicato Nacional y del mismo gobierno del Estado y del mismo gobierno federal, que veían en Oaxaca, que veían en la sección 22 algo así como
un peligro fuerte. En Oaxaca tuvimos en los años 80 decenas de asesinatos, pero logramos como coordinadora nacional tener varios comités ejecutivos seccionales en el país democráticos, ¿sí? Y varios estados de la República en vías de democratizarse. La coordinadora se consolidara en 1989 y también la sección 22. Entonces, 1989 significó casi la mitad del país para la coordinadora nacional y la otra para los charros del CENTE. En Oaxaca hemos sabido convivir todas las corrientes políticas, ideológicas que usted se puede imaginar. Y al grado de que ha llegado momentos en la historia del movimiento magisterial en Oaxaca de gran confrontación de las corrientes políticas e ideológicas dentro de la sección 22, pero al mismo tiempo una fuerte unidad en defensa de este proceso que ya lleva 28 años de lucha. Y la base en la sección 22, con mucho celo y con mucha fuerza, obliga a sus dirigentes a respetar los acuerdos de base, ¿sí? Y a cuidar esto que es un trabajo tan grande que hicieron otros maestros en los años 70 y que nos han entregado a los maestros de hoy y al pueblo de Oaxaca para cuidarlo, ¿sí? A diferencia de otros estados de la República. Por eso yo creo que el Estado mexicano y los charros del Comité Nacional del CENTE ven en Oaxaca un peligro tremendo, ¿sí? Porque la llave de oro en Oaxaca consiste en eso, que convivimos todas las corrientes políticas e ideológicas y en los momentos de grave peligro estamos como uno solo frente al enemigo común.